Continuamos entonces, continúo grabando. Después los videos los voy a subir, ¿sí? Los subo a YouTube, así que van a ser famosos. Bueno. Pidan después que le pague YouTube y se lo subo también al... Derecho de autor. Claro, derecho de autor y demás. Joaquín, ¿cómo va? Ahí te veo, que andas por ahí. Bueno, volvemos a lo que estábamos, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Vamos al Crocodile, de vuelta. Recuerden el nombre, que está bueno el programita, se llama Crocodile Clips. Se lo bajan de cualquier lado. No tiene una licencia, pero bueno, la versión gratis está muy buena. Bueno, volvemos con la potencia, ¿sí? Entonces, me había quedado acá, que la potencia es V por I, que es la fórmula por excelencia, y que nosotros la representamos en este ejercicio, van a ser 90 voltios por 9 amperes, ¿sí? Que la teníamos acá arriba, porque la habíamos calculado anteriormente. Entonces, la potencia que me va a marcar acá, que va a estar consumiendo la carga, 90 por 9 nos da 810 watts, que es la unidad. ¿Sí? Esto de potencia es un dato muy interesante, porque todas las cargas... Uy, empezó a ladrar el perro del vecino. Es un caos. Aguarden un cachito más. Bueno, las cuestiones de las reuniones virtuales, ¿vieron? Bueno, continúo. Les comentaba que la potencia es uno de los datos que vienen en casi todas las cargas eléctricas, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se compran una lamparita, ya la vieja lamparita, que ya hoy vienen menos, pero bueno, 220 voltios de corriente alterna, ¿sí? O sea que esa es la tensión que está marcando, y 100 watts, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tienen que sacar al revés el dato. Tienen que decir, bueno, si yo tengo 220 voltios y 100 watts, ¿cuánto es la corriente? Y ahí es donde aplican la fórmula que se despeja de acá, que les da que corriente es igual a P sobre B. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran calcularlo desde acá, pueden decir que la I es igual a P sobre B. Y así pueden averiguar las otras fórmulas. ¿Sí? Por ejemplo, B, en este caso lo saco de acá. Pero me voy a quedar con esta, porque miren, para Ohm, la ley es I es igual a B sobre R. ¿Ven? La que tengo acá. Y para la de potencia, I es igual a P sobre B. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuál uso? ¿Cuál es la que me dice la verdad? ¿O cómo es? Bueno, las dos le van a decir la verdad. Lo que pasa es que acá tienen R, por ejemplo, que acá no la tienen. Y acá tienen P, que en esta fórmula no tienen. ¿Y quién es el que conjuga todas las fórmulas de esa que existen en la electricidad básica? ¿Intensidad? ¿Dónde van a encontrar todas las fórmulas? En el loguito que yo les pasé en el grupo, ¿sí? Que está en el icono. Claro. ¿Está? Ahí encuentran absolutamente todas las fórmulas que ustedes necesitan. ¿Sí? Si me dan un segundito, voy a tratar de buscársela. Así la tienen. Acá está. La tienen bien a mano y se las puedo mostrar a todos. Dejo de compartir y vuelvo a compartir las fotos. ¿Ven? Acá tienen el circulito este. Acá tienen la intensidad, que se mide en amperios, la resistencia, que se mide en ohms, acá les aparece, la tensión, o diferencia potencial, que se mide en voltios, y la potencia, que lo medimos en watts. En el medio, 3 fórmulas de cada una. ¿Sí? Fíjense que en cada color representa uno de las magnitudes. La potencia está en rojo, rosita. Yo soy un poco daltónico. Soy daltónico, pero muy poquito. Creo que es rosa esto. ¿Sí? Sí. Bueno. En esto rosa, por lo menos para mí, en la potencia aparecen que es B por I, que es la fórmula que recién veíamos, o que se puede averiguar como R por I cuadrado, o que se puede averiguar como B al cuadrado sobre R. ¿Sí?
Para la intensidad se van a encontrar tres fórmulas también, B sobre R, P sobre B, o raíz cuadrada de P sobre R, resistencia lo mismo y tensión lo mismo. Ahora, ¿cuál de las tres utilizamos? Bueno, depende de los dos datos que tengamos. Si, por ejemplo, para averiguar potencia, ¿sí? Acá, en estas tres fórmulas me voy a quedar. Yo tengo B y tengo I. Bueno, fíjense que la única fórmula que tengo con B y con I es esta, que es B por I. En la otra tengo R, que ese dato no lo tengo. ¿Sí? Si yo tuviera B y R, bueno, esta tiene B pero no tiene R. Esta tiene R pero no tiene B. Bueno, esta tiene B y esta tiene R. Entonces lo averiguo de esta manera. Con cualquiera de las tres, les tiene que dar exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Obviamente van a utilizar la que puedan en el momento, pero pasa que después siempre consiguen la otra variable. Porque en algún momento lo averiguan en el circuito y pueden chequear con las otras dos fórmulas que les quedaron a ver si realmente les da. ¿Sí? Supónganse que por, no sé, averiguaron I, que no lo tenían, bueno, ya acá pueden aplicar. Claro, ya puedes sacar la potencia, ¿no? Claro, La otra forma anterior. con las otras fórmulas. Claro, con el otro triángulo sería. Sí, yo el triángulo acá, la verdad que ya dejo de usarlo. Ustedes, si les viene bien, úsenlo. Pero lo que me tatuaría, o me tendría siempre a mano, sería este círculo. Porque acá tienen todas las fórmulas. ¿Sí? Acá se olvidan del triangulito ese. Entonces, si lo tienen a mano, en un momento se las terminan aprendiendo la fórmula. ¿Bien? La lógica es que siempre tiene que haber dos variantes para poder resolver el tema, ¿no? O sea, sí, porque si no, con una variante sola no podés hacer la resolución. Mirá, lo dice ya ¿no? un axioma matemático eso, Franco. Digamos, tenés que resolverlos para una ecuación con una incógnita, necesitas dos variables. O sea, si tenés tres, ¿no? Pero no podés averiguar, Sí. si yo le doy un solo dato, las otras dos variables. Sí o sí necesitan dos para averiguar la tercera. ¿Sí? Claro. Así es la forma que van a tener. Bien, y si tuvieran más variantes o más variables, en realidad deberían tener más datos. Por ejemplo, en un circuito que tengan 4 cosas y necesitan 3, ¿sí? O con 2, a veces con 2 lo pueden averiguar también, pero bueno, por ahí es más complicado. Pero bueno, no importa, no nos metamos en esas cuestiones matemáticas, ¿sí? Mientras tengan esto claro, podemos continuar. ¿Podemos continuar? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Se aclara un poco el panorama con estos dibujitos y diagramas? Sí. Sí, se entiende, sí. ¿Sí? Bueno, golazo entonces. Una cosita más, ya que estoy, se los planteo también ahora. Vuelvo al Crocodile. Otra forma que hay de representar todo esto, ¿sí? Que es la forma que después vamos a ver en algún momento, son con las líneas de tensión, ¿sí? Acá, ¿sí? Son con las líneas que normalmente hacemos en un diagrama. A ver si me quedan bien. Bueno, lo que se suele hacer es lo siguiente. Se me quedó corto. Bueno, acá termina esta, control C, control B. Sí, pero más o menos yo se los dibujo así, para que tengan una noción. ¿Sí? Ahí tienen dibujado, por ejemplo, acá le vamos a poner 220 voltios. ¿Bien? Y acá tienen la de 0 voltios. Esto sería fase y neutro, que después vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, ¿cómo averiguo, por ejemplo, no sé, tengo que dibujar, hacer una carga? Vamos a poner una lamparita. Que recuerden siempre que es una resistencia, o sea que también podría poner una resistencia acá, sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cómo conectaría? Bueno, conectaría una al neutro y la otra a la fase. Y ahí prende la lamparita. ¿Sí? Entonces, la pregunta es acá, ¿dónde está la FEM? ¿Qué de todo esto es la FEM? ¿Y cuál es la resistencia? ¿Cuál sería la FEM? Los 220. 220, ¿no sería? 220 el inicio.
Bien, ¿cuál de 220? ¿220 solo o los dos cables? Los dos cables. Los dos. Son los dos cables, ¿sí? 220 Sí. voltios, el potencial de un cable es 220 voltios y el otro es 0. Vuelvo sobre el concepto original de la tensión. Si yo a los dos los conecto, miren, voy a conectarlos. ¿Qué creen que va a pasar si conecto los dos a 220? O sea, este cable lo saco de 0 y acá lo conecto a 220. ¿Qué creen que pasa? Y va a haber un corto. Va a haber un corto, dice alguien por ahí. ¿Qué más? Se prende fuego. Se prende fuego, dicen por acá. Eso dice la intuición, ¿no? Porque no, lo estoy conectando 220 y 220. Pero ¿qué dijimos hoy de la tensión? Que corrían los dos. Que si son iguales, no corre para atrás. No hay corriente. Si son iguales, exactamente iguales, no hay corriente. Miren, nunca prende la lamparita. Oh, ¿qué pasó? Yo pensé, se quemaba, que se prende. No, no prende, directamente no prende. Porque no tengo diferencia de potencial. Para los electrones que están en este cable, es más, ni se mueven por acá, porque les es un recorrido que no les interesa, si no hay nada que los empuje a moverse por acá. ¿Sí? Es como que ustedes acá harían, viene un caño de presión y le hacen un bypass, ¿no? Le hacen un codo. Y el agua, la verdad que no va a hacer nada, porque le es más cómodo seguir por acá. Y como no tiene una zona de menor presión, no se va a ir a ningún lado. Lo mismo pasa con los electrones. ¿Sí? Entonces, sí necesitamos conectarlo a una diferencia potencial. Fíjense que conectarlo de un lado, conectarlo del otro, es lo mismo. ¿Sí? Yo lo había conectado al revés, el 0 en este y el 220 acá. Bueno, para lo que es alterno es exactamente igual. Funciona lo mismo. ¿Sí? ¿Se ve, se esclarece el tema con esto? Sí, sí. Díganme, fantástico, Juan, ahora entiendo todo. Me cambió la vida este dibujo. Bueno, yo pretendo que me digan eso, pero de ahí a que pase. Ah, y una preguntita más. ¿Cómo es la corriente acá? ¿Por dónde pasa? ¿La corriente continua? No, continua no es. Supongamos, no importa en este caso si es continua o es alterna, pero digo, ¿desde qué punto hasta qué punto va? ¿Cómo cierra el circuito? Y va desde arriba de 220 al 0. Bien, perfecto. Mirá, Narina, te lo sigo por acá. Viene por acá, Sí. pasa por todo el cable, El puente, pasa por la lamparita, vuelve por la lamparita y terminaría acá. Pero la verdad es que acá no se cierra el circuito. Nunca cierra acá el circuito. ¿Sí? Porque de hecho falta cerrarlo. Lo que Sí, está pasa, abierto ahí. claro, es que en estas líneas, estas dos líneas cierran en el transformador de la calle. ¿Mm? Por eso, si por ejemplo, si el neutro de golpe y porrazo deja de existir, por más que sean 0 voltios, deja de haber corriente eléctrica, se apaga, porque se voló el neutro. Y uno dice, pero son 0 voltios, no pasa nada. Claro, pero no cierra el circuito. El neutro es tan importante como la fase. Los electrones no tienen a dónde ir. ¿Sí? No pasan por el aire los electrones. Siempre van a través de un conductor. Y el aire no es buen conductor. ¿Sí? Entonces, acá el circuito cerraría en un transformador que a ver si lo tengo por acá a mano o me estoy metiendo en un lío, porque lo tenía a mano, pero bueno. Sí, me meto en un lío. Después se lo busco, a ver dónde estaba, pero cerraría acá, en un transformador. ¿Sí? Bueno, me fui de tema, pero a ver si... A ver, ahí me aparecía algo, ¿no? Miren, 2,20 amperes, 484 watts, dice ahí abajo. ¿Lo llegan a ver? Sí. ¿Sí? Bueno, le está diciendo la corriente que está pasando por esa lamparita y cuántos watts, qué potencia está consumiendo. ¿Qué potencia tiene? Sí. ¿Podrían averiguar qué resistencia tiene esa lamparita? Sí. ¿Cómo? Sí. Los escucho ustedes. Yo mientras voy agregando texto para que me digan cómo averiguar la potencia. Perdón, la resistencia. La resistencia. La resistencia está en amperes. La tensión sobre la intensidad. La tensión sobre la intensidad es una fórmula, me gusta. B dividido I. ¿Qué otra fórmula más podríamos aplicar?
P sobre I al cuadrado. ¿Cómo? P sobre... P sobre I al cuadrado. Bueno, yo se los voy a poner así, miren, I por I acá, porque I al cuadrado se me complica, ¿sí? Esto que puse acá abajo, entre paréntesis, es I al cuadrado. ¿Qué más tengo? ¿Cuál es la otra? B al cuadrado sobre B. Bien, entonces lo voy a poner así, B por B, dividido P, ¿sí? Bárbaro. Vamos a calcularla con la primera fórmula. R es igual a B sobre I. B dijimos que valía 220 voltios, y nos dice acá que vale 2,2 amperes. 2,2 amperes. Lo cual nos daría como resultado... ¿Quién es bueno en matemática? Nadie. ¿Nadie? ¿Ninguno le gusta? 220 dividido 220, 2,2. Bueno, se los resumo yo. 100 ohms. 100. ¿Sí? Si hacen la cuenta, van a ver que le da 100. Vamos a calcularla con esta. ¿Sí? R es igual a P por I sobre I al cuadrado. P nos decía el dato que eran 484 watts. ¿Lo llegan a ver ahí abajo donde tengo el cursor? Sí. Bien. Dividido I por I, que serían 2,2 amperes por 2,2 amperes. Si alguien tiene a mano una calculadora, si no la busco yo acá. ...484 dividido 2.2... nos queda 100 ohms, créanme, saquen la cuenta. Bien, y lo último que nos quedaría para hacer el ejercicio sería hacer B al cuadrado sobre P. ¿Sí? Alguno lo puede ir haciendo, vamos adelantando, serían 220 voltios. ¿Les da 100 también? Por 220 voltios dividido P, que en este caso son 484 watts. Y yo creo que le va a dar lo mismo. ¿Sí? 100 ohms clavados ahí y ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo de las tres fórmulas las pudieron utilizar en este caso, pero porque tienen tres datos. ¿Sí? En este caso el problema les da la tensión, les da la corriente cuando aprietan acá, y les da la potencia. ¿Sí? Y con cualquiera de los tres casos nos da 100 ohms. Bueno, hasta acá un pequeño repaso de todo lo que vimos en el curso hasta ahora, ¿sí? Que nos llevó un tiempito, pero por ahí... ¿Alguien está nuevo hoy? No, me parece que están todos, son todos los que vinieron la clase anterior. Sí, me parece que sí. Bueno. Sí, yo soy nuevo, profe. ¿Silvio? Ah, Silvio. Sí, soy nuevo. González. Bien, vos sos nuevo. Bien, y me falta alguien Yo más estuve en que la había clase pasada. metido. Yo el jueves pasado no fui. ¿El jueves pasado quién? ¿Joaquín? No. No, Leo. No, Ah, Leonardo. Bueno. Esto es un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Después les vuelvo a pasar el drive al grupo para que se metan y de ahí lo vayan viendo. Ah, esto es lo que iba a hacer, que me hizo acordar Nerina, y está muy bien. Les voy a mostrar en el drive cómo es que... esperen que... Ahí está. Solo me meto en el drive, así no compartimos cosas que no desean ver tampoco. Pantalla, WhatsApp, acá está. ¿Sí? ¿Ahí ven el drive? Sí. ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, miren, cuando yo les pase esta dirección, que ya se las voy dejando, ¿sí? Es esta dirección, cuando se metan, se van a encontrar con estas tres carpetas. Bien, lo que ustedes van a hacer, en principio, es meterse acá a clases, y acá empiezan a encontrar el material. Introducción a la electricidad, y tienen los tres PDF que estuvimos viendo hasta ahora. Ah, ¿Bien? lo que pasaron el otro día, ¿no? Sí. Exactamente.
Cuando vuelvan para atrás, o vuelvan para clases, como ustedes quieran, la segunda carpeta es circuitos e instrumentos. Bueno, es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? No vamos a llegar a ver instrumentos, bueno, algo vimos igual de amperímetro y voltímetro, pero vamos a ver esta. ¿Sí? Ahí la abren y ya directamente les queda. ¿Sí? Se la pueden bajar. Para bajarlo, por ahí el que no lo sabe, acá en descargas, descargar y se los baja directamente donde ustedes quieran. Bien. Pero volvamos a la página principal. Si no se meten en clases, se meten en material, por ejemplo, acá tienen la normativa y tienen manual del instalador electricista. ¿Tá? Que ya lo tienen subido también. Aquel que quiera imprimírselo o tener un material para leer, bueno, acá tienen. ¿Sí? Estas son las guías con las que nos regimos nosotros, que es la EA 770 o 771, que es la normativa. ¿Tá? Bien, y capaz que suba alguna otra cosita más, pero no quiero llenarlo tanto de información, igual si necesitan algo me piden y se lo subo. Y acá hay unos TP que yo hice el año pasado. Si los quieren ir resolviendo y pueden, miren, tienen el TP y tienen la corrección después. Entonces pueden hacer los TP y después chusmear cómo les fue con los ejercicios. ¿Bien? Así que bueno, en principio métanse acá a clases, introducción a la electricidad, y después vuelvan para atrás y métanse en circuito de instrumentos, que es la segunda clase de hoy, que es lo que vamos a ver. Bien, dicho esto, dejo de compartir acá pantalla. ¿Cómo estamos con el Zoom, La verdad que hasta yo me sorprendo lo que mejoré con esto. De ayer a hoy nomás. Bueno, vamos entonces a la clase de hoy, que es circuito en serie. ¿Sí? Potencia eléctrica. Ah, antes de irme, y que Nerina me pidió. Esto a pedido de Nerina y está muy bien, porque me lo marcó como algo que no se entendía o que no había explicado en realidad, por eso no se entendía. También a la potencia... Caballo de fuerza. ¿Cómo? Caballo de fuerza, exactamente. Caballo de fuerza o HP o horsepower, como se reconoce en las siglas en inglés. Un HP para nosotros representa 750 watts. ¿Sí? Entonces, cuando vean en algún motor, sobre todo, que tiene 2 caballos, como se suele decir, o 2 caballos de fuerza, lo que hay que hacer es multiplicar a 750 por 2. Y eso le dan watts. ¿Sí? O sea, 750 por 2, en este caso serían 1500 watts. ¿Sí? Y a partir que tienen en watts, la potencia, si tienen la tensión, por ejemplo, de 220 voltios, ya la pueden dividir y sacar la corriente. ¿Sí? O sea, utilizan las fórmulas que estamos utilizando ahora con el loguito. Acá, por ejemplo, el ejemplo es de 1,5 caballos, 1,5 HP. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, 750 por 1,5. Y eso nos da 1125 watts. ¿Bien? Interesante se pone cuando empezamos a hablar en fracciones. 3/4 HP, 1/2, 1/4 HP, 1/3, 1/8 de HP, que son unidades bastante más chiquititas. ¿Qué hay que hacer? Es siempre lo mismo. Si yo tengo 3/4 HP, a 750 lo multiplico por 3 y lo divido por 4. Eso es una fracción. Multiplico por el de arriba y divido por el de abajo. Por lo tanto, 3/4 HP representan 562 watts. ¿Bien? 1/2 HP es 750 por 1 sobre 2, o sea, la mitad de 750. 375 y 1/4 es 1 por 1 dividido 4. Y así con lo que quieran sacar. ¿Está bien? Bueno, antes de que se nos duerman, continúo. ¿Sí? ¿Nerina, se aclaró el tema del HP? Sí, igual fíjate por ejemplo, en el ejemplo 2, que hay dice una bomba de agua de 3/4, tarda 6 minutos para llenar el tanque. Dice cuánta energía consume cada vez que se llena el tanque. Ah, pará. Abajo. Sí, eso casi lo último. Estás en energía, me parece. Sí, ¿No? potente Energía energía eléctrica, sí. Ah, energía. Sí. Lo que pasa es que yo, acá, mirá, ejemplo 2, una bomba, Genial. Energía, Sí. ¿se acuerdan que yo les dije que no lo íbamos a ver mucho? Ah, Chúmenlo, digamos, a ver, ¿qué duda tenés, Nerina? Vamos a verlo así porque quizás... sí. Sí.
Sí, bueno, está toda la fórmula, está todo perfecto. Ahora, fíjate que, bueno, en rojo dice potencia eléctrica por tensión, ¿no? No, por tiempo. Abajo, Pará. Por tiempo, por sí. tiempo. Sí, el tiempo podés Bien, por 6 minutos. Abajo te da un resultado, ¿no? Que es sí, igual a 55,1. sí. Y abajo, fíjate, dice kilowatt por hora. ¿Cómo se hace eso? Bien. Porque te da Dividido por 1000. 0,0551. Bueno, les voy a pasar después un videito de pasajes de unidades. ¿Sí? Ah, porque acá no vimos nada de eso. No llegamos a verlo. Todavía no llegamos a verlo. No, Ahí vamos. tranqui, que sí. Hay cosas que todavía Tranquila, no, porque digo, me perdí la mitad de la clase, bueno, no. Ahí está. No, Listo. tranqui. Es más, inclusive esto recién lo vimos, cómo pasar de HP, ¿sí? Sí. A Sí, Watt. eso sí. Fíjense que miren, yo acá inclusive utilizo 735 en vez de 750. Para ser más concretos, un HP son 746 watts. Lo que pasa es que redondeamos en 750 y nos resoluciona todo el problema. 735 son caballos de vapor, y ahí empiezan con todas las unidades, qué sé yo. Bueno, acá me quedó 735, pero si lo hacen en 750 van a ver que no hay casi diferencia. ¿Sí? Entonces, nada, utilicen 750, no le den mucha bolilla a este 735. Después voy a ir corrigiendo esas cosas y ya me quedan todas unificadas. Cuando, fíjense en esto que me decías, Nerina, ¿no? Cuando les da el resultado, bueno, acá hay otra cosa, perdón, antes de ir a lo que me preguntaste, acá hay otra cosa que seguramente no van a entender, o por ahí sí, no lo sé. Pero, ¿cómo es 0,1 hora? ¿Cuánto representa 0,1 hora? Bueno, son 6 minutos, ¿sí? Porque la hora tiene 60 minutos. Claro, 6 además minutos, el dato que te dan sobre el tiempo de la hora, digamos, ¿no? Para sacar claro, así debería sacarlo, ¿sí? Es pasar de hora a minutos, como también se pasaba en algún momento en la escuela, bueno, te va a quedar 0,1 hora, que está explicado acá. Esto se los digo para que lo tengan en cuenta si ustedes quieren chusmearlo, pero no se los voy a pedir, ¿sí? Por el momento no lo vamos a ver. Y esto, que sí, después lo vamos a ver, que es pasaje de unidades, fíjense, 55,1 watt hora. Esta es la unidad. Y termina en kilowatt hora. El kilo, como todo kilo, por ejemplo, kilómetro, ¿sí? Significa que son 1000 metros. Un kilómetro. ¿Sí? El kilogramo son 1000 gramos. El kilowatt hora son 1000 watts horas. ¿Está? Entonces, si yo tengo 55,1 watt hora, bueno, ¿cuántos kilowatt hora representa eso? Divido por 1000. Y ahí me termina quedando este 0,00055,1. ¿Está? Sí. Es una unidad que vamos a utilizar mucho. En esta unidad es la que cobra la energía la cooperativa. Claro. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se aclaró el panorama? Claro, Sí, es ahora sí. mover la coma, ¿no? También cuando, si es por 100 o por 1000, depende la cantidad de ceros, ¿no? Claro, en la escuela nos enseñan a mover la coma, que es cierto, mirá, si acá estoy en 55,1, ¿no? Si divido por 1000, corro 3 lugares la coma. ¿Sí? Entonces, mira, corro 1 para acá, me queda 5,51. 2, 0,55. Y 3, Sí. 0,0551. ¿Está? Sí. Corro para aquel lado la coma 3 veces. Bien, después les mando entonces el videito para aprender un poco ese pasaje de unidad, que lo vamos a utilizar bastante. Yo por ahora solo trabajo con la unidad sin el prefijo, pero lo vamos a empezar a usar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda más de esto? ¿No? Díganme, si no, paso a circuitos e instrumentos. Bueno, dicho todo lo que dijimos, antes que nada les comento que seguramente me va a cortar, que ya no sé cuánto tiempo me queda. Recién me avisó que me quedaban 10 minutos, así que bueno. Vamos a ver si lo logro meter acá, en este tiempito, si no seguimos en el próximo. Circuito serie. Vamos a ir como complejizando un poquito más. Todo lo que todo lo que vayamos viendo,
tiene una correlación con lo que vimos anteriormente. Entonces, yo les explico el circuito serie, pero lo que van a aplicar son las leyes y las cosas que aprendimos en los ejercicios anteriores, ¿sí? Ténganlo en cuenta. ¿Cuándo un circuito se conecta en serie? Bueno, como cuando recién le habías explicado el tema de un interruptor con una lámpara, como está acá, ¿ven? Acá está el interruptor y acá está la lámpara. Se conecta en serie con la pila. Ven que sale de un borne, entra el otro sale, entra el otro borne del otro, el del otro borne sale a la otra lamparita, el otro borne, la lamparita, de este sale para acá, A la carga. y acá se termina cerrando el circuito por la batería. ¿Sí? Esto es un circuito en serie. Es como si fuera metiendo un eslabón de cadena atrás del otro. ¿Sí? Agarro un extremo del eslabón, lo conecto con el otro extremo del otro eslabón. El extremo ese lo conecto con el otro, y así. Voy conectando, tipo en guirnalda, también muchas veces se conoce. Bueno, tengo un ejemplo muy lindo, interesante, que ya se los voy a buscar, porque después acá empieza a explicar todas las cosas, las características que tiene un circuito en serie. ¿Sí? Circuito en serie, sobre todo lo vamos a ver con resistencias en serie. Bien, después vamos a entender que el interruptor va en serie para que corte todo el resto que hay para allá. Pero lo primero que vamos a ver son las resistencias en serie. Y esperen que les voy a buscar, denme un segundito, que les busco. Oh, me abrió 700 cosas. Les busco esto que les estoy diciendo. Circuito de mediciones. Acá está. A ver si me lo permite abrir. A ver si me deja. Ahí está. Ahí está, pero no lo ven ustedes. Esperen que lo tengo que compartir. Compartir. Bueno. ¿Ven ahí esto? El Crocodile. Bueno, esto es un circuito en serie. Chino. Chino básico. Olvídense de todo esto de acá abajo. ¿Sí? Olvídenselo por un momento. Vamos a ir resolviéndolo paso por paso. ¿Sí? Esto se los borro. Esto se los borro también. Bien. Y esperen que después me quedó algo más. Esto se los borro también. Así evitamos tener despelote. Bueno, este no se los borro, así lo tengo a mano. Esto que ven acá, esto por el momento no le den bolilla, ¿sí? Lo que dice acá circuito equivalente. Vamos a ver esta primera parte. Este es un típico ejercicio de circuito en serie. Miren, tengo una FEM, ¿sí? Ay, no quería hacer eso. Una FEM, se las corto y se las corto. Acá en el medio y acá en el medio, ¿sí? Y tengo tres resistencias. Una que mide 10 ohms, otra que mide 25 y otra que mide 50. ¿Bien? Si yo los quiero conectar en serie con la FEM, lo que tengo que hacer es conectar de este borne de la FEM, conectarlo a la primera resistencia. De la salida, lo conecto a la otra entrada. De la salida de la otra resistencia, la conecto a esta otra. Y de esta otra, cierro el circuito con la FEM. Y ahí lo conecté en serie. ¿Bien? Por eso yo hoy les comentaba de que cuando uno pone un interruptor, lo que hace es lo pone en serie. ¿Por qué? Porque justamente, bueno, esperen que el programa, ahí está. Corta acá y coloca ahí. ¿Sí? Entonces le coloca un interruptor en serie. ¿Y para qué sirve conectar un interruptor en serie? Porque es justamente prende o apaga, ¿ven? ¿Ven que ahí cambia lo rojito? Acá significa que está pasando corriente. ¿Está? Entonces prende o apaga. Bueno, se los voy a sacar por el momento y les voy a dejar solamente el circuito directo. ¿Cómo resuelvo yo un circuito en serie? Que acá vienen los problemas. Porque yo sé que tengo, por ejemplo, una fuente de 200 voltios. Que la primera resistencia son 10 ohms, que la segunda es 25 y que la tercera es 50. Pero, ¿cómo calculan la corriente acá? Por ejemplo, ¿y cómo calculan la potencia de cada resistencia? ¿Y cuánto es la potencia que te da la fuente? ¿Cómo? Para sacar por ahí el valor de intensidad, decís vos. Sí.
ponele 200 más sobre 85, ¿no sería? ¿Y por qué? ¿De dónde sacaste eso? Sumar los valores de la resistencia y lo elevás teniendo los datos de B y resistencia, o sea, de la tensión y de la resistencia, y haces para sacar la intensidad. Bueno, está muy bien, pero eso que vos estás diciendo es la primera premisa que tiene un circuito en serie, que es que la resistencia total es igual a la sumatoria de todas las resistencias, que es lo que estoy escribiendo acá abajo. ¿Sí? Lo primero que tienen que anotar es que Claro, sí. ¿sí? La resistencia total es la sumatoria de todas las resistencias. Y miren lo que yo tengo acá al lado, que es, se los recomiendo que siempre se lo armen en un principio. ¿Bien? Acá sí, ahora miren acá, el circuito equivalente. Es llevar el circuito este, que tengo 3 resistencias, a una sola conectada a la misma fuente. ¿Sí? ¿Y cuánto vale esta resistencia? Y justamente vale esto. Claro. ¿Sí? Resistencia total, en este caso va a ser igual a R1, que vale 10 ohms, más R2, que vale 25 ohms, más R3, que vale 50 ohms. R total, control C, control V, es igual a 85 ohms. Listo. De acá es que yo acá le pongo en este valor 85. Bien, esta que tenemos acá, que es la B de la fuente, vamos a llamarla B total en el circuito en serie. ¿Sí? Para nosotros es la B total. Entonces, esperen que copio acá abajo, que B total, en este caso es igual a 200 voltios. ¿Bien? Y ya me parece que se nos va apareciendo lo que estábamos haciendo antes. Porque miren, yo tengo en el circuito una B total y tengo una R total. ¿Qué puedo calcular? ¿Podría calcular, por ejemplo, I total? Sí. Bueno, ¿cómo sería I total? ¿Cómo la puedo calcular con B y con R? ¿Con qué fórmula? Sí, señor, que en este caso sería B total sobre R total. Claro. Sí, fíjense que es lo mismo que estábamos calculando hoy. Son las mismas fórmulas, ¿no? Son las que van a utilizar siempre. B total dijimos que vale 200 voltios. Y R total dijimos que vale 85 ohms. ¿Sí? Que fíjense que no es ninguna de todas estas, del primer circuito, sino que es la del circuito equivalente. Cuando calculen esto, que les va a dar ¿cuánto? 2,35 puede ser. Sí, 2,35. Sí. Perfecto. Amperes, encontraron la I total. Miren, acá abajo la tenía. ¿Sí? Sí. Y esto me lo voy a guardar por un segundo porque lo voy a copiar y pegar. ¿Está? Entonces, la I que está circulando por acá, miren, me voy a tomar el